Último tema del final de Israel. ¿Qué os pareció cómo acabó todo en la parte anterior? Sobrecogedor, como mínimo. ¿Y qué piensas? Que Dios podría haber hecho mejor las cosas, seguramente. Que Dios debió haberse hecho de otra gente, de otro pueblo, seguramente. Que tú y yo somos más listos que Dios, seguramente. Que tú y yo somos más listos que Dios y lo habríamos hecho mejor que Dios, seguramente. Sin embargo, lo más acertado sería pensar que el ser humano no tiene remedio humano. Que tú y yo y todas las naciones somos todos iguales y todos estamos sometidos al mismo grave error, que antes de levantar el dedo acusador y colocarnos en el lugar de jueces, como si fuéramos justos, deberíamos reconsiderar nuestros caminos y nuestras vidas y entender que el pueblo que Dios escogió, fuese cual fuese, vino a ser un espejo en el cual poder mirarnos y conocernos y reconocernos, porque simplemente hicieron lo que todos hubiésemos hecho. Así que todo esto es una denuncia de nuestro carácter ante Dios, débil, rebelde, infiel, y mucho cuidado con inmiscuirnos en los caminos y decisiones de Dios. Mucho cuidado con levantar el dedo contra los escogidos de Dios, porque Él ha demostrado que es juez, que no toma por inocente al culpable, sea quien sea, y que tú y yo no somos mejores y no somos quienes para ocupar su lugar de juez, sino solo para postrarnos ante su infinita sabiduría y misericordia. Por tanto, tengamos en cuenta algo, que respecto a sus escogidos se nos recuerda lo siguiente. En Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, se nos dice que de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por los siglos. Amén. Así que no seamos ligeros al hablar u opinar sobre Israel. No debemos sacramentalizarlo, idolatrarlo, ni tampoco debemos despreciarlo. En Romanos capítulo 11 el apóstol Pablo nos compara a Israel con un olivo del cual se arrancan ramas y se injertan ramas de otro olivo silvestre, las cuales participan de su savia, de su raíz, se alimenta y fructifica. Israel es ese árbol del cual se desgajan ramas originales del propio árbol, y los gentiles, todos los demás pueblos, son esas ramas del olivo silvestre que se injertan en Israel, beneficiándose de la savia y de la raíz que es Dios y su palabra. Ahora bien, la advertencia va dirigida hacia nosotros, hacia los gentiles, que somos los injertados. Se nos advierte de que no pensemos que por haber sido desgajadas las ramas del árbol original, nosotros somos mejores que ellas, sino que Dios es justo y santo y que no pasa por alto el mal, sea su pueblo escogido o sea quien sea. Y si no perdonó a las ramas originales, tampoco perdonaría a las ramas injertadas. En el versículo 20 de Romanos 11 se nos dice que el aviso es claro: no te ensoberbezcas, sino teme. Somos pues llamados a considerar la bondad y severidad de Dios. Versículo 22. Así que no pensemos que Dios se ha valido de un trapo sucio para después tirarlo a la basura, sino de un instrumento para sus propios propósitos y para su gloria. De modo que, aunque el final de este instrumento, Israel, pareciera ser y merecer la destrucción y la aniquilación, con un exterminio definitivo, en absoluto ese es el fin de este pueblo, por cuanto no es el propósito de Dios para él. En Romanos 11:11 se nos dice: han tropezado los de Israel para que cayesen, es decir, el propósito final de su tropiezo, o el motivo final de su tropiezo, no es la caída. Y dice: en ninguna manera. Dios no se equivocó y lo que inició lo acabará gloriosamente. Romanos capítulo 9 nos dice: no que la palabra de Dios haya fallado. Así que no se ha equivocado, no ha fallado. En Romanos capítulo 11, versículos 1 al 5, deja claro que Dios no ha desechado a su pueblo. Que cuando su propio profeta Elías clamó, invocó a Dios contra Israel, acusándolo de las barbaridades que hacía el pueblo, Dios le hizo saber que él se había reservado 7.000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal y que por tanto se mantuvieron fieles y temerosos de Dios. Así que mirad que en mitad de lo que parece un caos y una derrota, siempre Dios tiene un remanente fiel. Esto es lo que la Biblia llama el remanente fiel, es decir, el grupo pequeño de personas que entre todo el pueblo, entre la amplia mayoría y a lo largo de los siglos, siempre se ha mantenido separados de la dinámica general o de la inercia y la tendencia general pecaminosa del pueblo.
Por eso Pablo dice en el versículo siguiente: así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pues no, ni Babilonia ni Asiria fueron el final del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no termina. Y es que los propósitos de Dios apuntan a niveles mucho más elevados de los que la mente humana alcanza. Y si no nos fuesen revelados, jamás lograríamos conocerlos y mucho menos entenderlos. Así que por su revelación, porque Dios nos lo ha revelado, conocemos que, como dice en Romanos capítulo 11, versículo 11, por su transgresión, por la transgresión de Israel, vino la salvación a los gentiles. O sea que el plan de Dios contempla el error de Israel y en ello, prodigiosamente, estaba confeccionada la salvación para el mundo entero. Mirad, si Cristo no hubiese sido crucificado, jamás habría existido salvación para el hombre. Así que el asunto no está en intentar tomar un pueblo que finalmente le falla, sino en tomar un pueblo que, aunque imperfecto, le sirve para desarrollar un perfecto plan que culminará gloriosamente. Vamos a verlo. ¿Cómo culmina al final todo? Hay un aviso de castigo y destrucción, pero cuidado, no de exterminio. Ya de antiguo Dios había dado un buen informe de lo que habría de acontecer a su pueblo conforme a los caminos que anduviesen, pero también conforme al amor y a la fidelidad de Dios. Levíticos 26, 38, 44 a 45 nos dice lo siguiente: y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y aún con todo esto, versículo 44, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo Jehová. Así que recordad que cuando en el primer tema vimos cómo Dios sacó a Israel de Egipto, no fue un error ni se trastocaron sus planes, sino que ya tenía un propósito bien definido y un plan que acabaría con buen fin. Y respecto al resto de naciones tampoco falta información, hay profecías, se trata de las venganzas de Dios, se trata de cómo Dios va a actuar sobre las naciones según se han portado en el mundo con respecto a su pueblo y con respecto a Dios mismo. Contra Amón tenemos Ezequiel versículo 25, 1 al 7, contra Moab, versículos 8 al 11, contra Edom, 12 al 14, contra los filisteos, 15 al 17, contra Tiro, capítulo 26 al 28, 19, contra Sidón, capítulo 28, 20 al 26, contra Egipto, capítulo 29 al 32, y Babilonia. Todos los que vinieron a ser enemigos de Israel y fueron causa de su sufrimiento, verían llegar sus días de retribución por parte del Dios de Israel. Ezequiel capítulo 20, versículo 44 nos habla de cómo Dios hará conforme al amor de su nombre y no conforme a los caminos malos. Por eso, aunque Judá estuvo cautivo 70 años en Babilonia, tras ese periodo se le concedió, bajo el mandato del rey Ciro, volver a su tierra, reconstruir las murallas, el templo y la ciudad. Así que, como vimos en la primera parte de este tema, el final de Israel, que había quedado todo Judá cautivo en Babilonia y había quedado desaparecido del mapa por primera vez el Estado de Israel, ahora vuelve a recomponerse. Sigue existiendo Israel. Así que ahora vemos que desde el regreso de Judá de Babilonia a su tierra hasta los tiempos de Jesucristo tenemos lo que se llama el periodo intertestamentario, es decir, el periodo que, si miramos la Biblia, va desde el final del Antiguo Testamento hasta el comienzo del Nuevo Testamento. Hay ahí un silencio escriturario, hay 400 años donde no hay más revelación, desde el profeta, los últimos profetas, Zacarías, hasta Mateo, no hay más palabra de Dios, que es cuando viene ya Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. En este tiempo intertestamentario tenemos que el imperio babilonio, que fue con lo que dejamos la parte primera, es invadido por el imperio medo-persa. Este imperio medo-persa a su vez es invadido por el imperio de Alejandro Magno, el imperio macedonio. Este tiene 4 generales que a su muerte se reparte el imperio entre los 4 generales y queda en la zona de Israel en manos de uno de ellos que se llama Antíoco Epífanes y actuará de forma humillante, aplastante, con todo lo que tenía que ver con la ceremonia religiosa judía, con su templo, llegando a profanar el templo y dando lugar a una revuelta importante encabezada por un grupo de luchadores que se llaman macabeos.
Los macabeos fueron un movimiento judío de liberación que consiguió la independencia de Antíoco Epífanes después de que prohibiera la práctica religiosa en la región. Ya en los tiempos de Jesucristo tenemos que había aparecido un tal Herodes, de religión judía, era idumeo, era un individuo sin moral, sin ningún tipo de temor de Dios ni escrúpulos. Él toma el gobierno como tetrarca de 2 regiones controladas por Roma, Perea y Galilea. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, entran las legiones de Tito en Jerusalén, arrasan con todo, no dejando piedra sobre piedra como Jesucristo había profetizado 40 años antes, y pasando el territorio a control total del Imperio Romano. Todo este periodo se va a caracterizar por la ausencia de rey estable en Israel. El reinado de Herodes fue un último intento de ocupar el trono que había en la nación judía. Pero se cumplió la profecía de Jacob, de Israel, hecha a sus 12 hijos antes de morir. En este caso a Judá concretamente, lo vemos en Génesis capítulo 49, 10, cuando habla de las bendiciones a su hijo Judá y todo lo que sería su descendencia, dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo, cuyo significado es el pacificador, es el Mesías, el rey rechazado por Israel, y desde entonces el cetro fue quitado. No habrá más rey sentado en el trono de David. Recordad lo que habíamos leído: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, hasta que vino Jesucristo y fue quitado definitivamente el cetro, es decir, el reinado, el rey en Judá, conforme a la profecía de Jacob. Sin embargo, el trono de David no va a quedar vacío para siempre, muy al contrario, volverá a ser ocupado y lo será para siempre, como dice en Primera de Reyes capítulo 9, versículo 5. Y entonces se cumplirá la última parte de esa bendición que hemos leído sobre Judá, que dice: y a él se congregarán los pueblos. Es decir, después de haber sido quitado el cetro de Judá, después de haber sido quitado el rey y el reinado de Judá, volverá a tomarlo y se congregarán a él los pueblos. Eso será un cumplimiento futuro. Tenemos pues un escenario de una segunda desaparición del Estado de Israel sobre el mapa. Es cuando viene Roma y quita nuevamente a todo lo que había en Jerusalén, a todos los judíos, al templo, todas las murallas, no deja piedra sobre piedra, como hemos dicho, y desaparece ya por segunda vez del mapa Israel y Judá de ese territorio. Pero atención, no desaparece la nación. Esta se mantiene con su identidad y es conservada por los siglos entre las naciones en las cuales están todos dispersos. Porque Dios tiene un propósito, tiene un plan, lo hemos dicho muchas veces, Ezequiel 36, 19, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Sí, está bien advertido, pero antes del año 70, en el cual Roma acabó con Jerusalén, había venido el Mesías, el siervo con S mayúscula de Dios ya vino, a través de el siervo con S minúscula, que era Israel. Se cumplió lo esperado y lo profetizado por siglos anteriores. Ya no era imprescindible, por tanto, el Estado de Israel en el mapa, porque el gran cumplimiento, el cumplimiento preparado desde la eternidad, ya se materializó. Pero lo vuelvo a recordar, Dios tenía un propósito a través de Israel, pero también para Israel. Así que Israel tiene un horizonte que vislumbrar, verá los días de su restauración y será una restauración plena de sus tribus reunidas y unidas igual o mejor que los días de David. Volverá a su tierra desde todos los lugares de las naciones donde fueron esparcidos. Ezequiel 37, 21. Ya no habrá más 2 reinos. Ya no será el reino del norte y el reino del sur. Ya no habrá más división ni enfrentamientos entre ellos. Ezequiel capítulo 37, versículo 22. Serán pueblo de Dios y Él será a ellos por Dios. Ezequiel 37, 27. Y todas las naciones lo verán. Ezequiel 37, 28. Hoy no lo vemos como una locura, lo vemos simplemente como algo improbable. Pero hasta hace 100 años, cualquiera lo habría visto como una locura o como algo imposible. Mirad, el 14 de mayo de 1948, mi padre tenía 11 años, mi madre tenía 12 años, la tierra que hace siglos vio a sus ciudadanos masacrados y esparcidos por el mundo, ese Israel que Roma esparció por todo el mundo y destruyó su tierra, los vio regresar de nuevo, 2000 años después, año 1948. ¿Milagro?
por supuesto. Estamos, por tanto, en la fecha actual, año 2023, el presente. Miramos el mapa y vemos un Estado llamado Israel, una organización llamada Naciones Unidas que lo contiene como Estado miembro. Y no estamos especulando ni interpretando, estamos simplemente contando la actualidad. ¿Qué nos queda de aquí en adelante? Una restauración definitiva de la nación de Israel. Pero, cuidado, el cumplimiento de la promesa de restauración definitiva tiene pendiente el cumplimiento previo de una profecía que ha de suceder antes de su restauración definitiva. Se trata de un último golpe final, se trata de un castigo por parte de Dios para su pueblo que va a ser el más duro y el peor de todos. Pero no olvidemos, no para exterminio, nunca para exterminio, sino para escarmiento, para corrección definitiva y restauración definitiva, porque el Padre al que ama corrige. ¿Pero a qué se debe ese castigo tan grande que tú dices, Esteban? Bueno, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo en su día, antes de ser crucificado, dijo que vendrán días cual nunca hubo desde el principio, ni lo habrá. Así que al decir no lo habrá, estamos hablando ya de algo definitivo que dará paso a una nueva era. Ah, claro, dirás, ya sé, eso se debe al papel tan espantoso que Israel está tomando ahora en la actualidad, oprimiendo al pobre pueblo palestino, cometiendo abusos de poder, incluso genocidios, y claro, pues normal que haga eso Dios con su pueblo, si es que existe ese Dios y tiene ese pueblo. A ver si viene pronto y lo castiga pronto. Bueno, pues no consiste en eso, te equivocas. El castigo final tiene más bien su origen más preciso en los días de la venida de su Mesías hace 2000 años, al cual rechazaron, atormentaron y crucificaron. Ellos mismos firmaron su terrible sentencia, porque ellos mismos, cuando se les presenta por parte de Pilato a Jesucristo, el Rey de Israel, delante para librarlo de la condena que se le había impuesto, ellos lo rechazan, piden que se le crucifique, y cuando él le dice yo no veo ningún mal en él, veo que es inocente, ellos dicen su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo capítulo 27 versículo 25. Terrible afirmación hicieron. Así que en el año 70 la sangre inocente del Mesías fue demandada de aquella generación perversa y adúltera que fue destruida, arrasada por las legiones romanas, pero aún está pendiente que sea demandada de sus hijos. Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y Dios decidirá cuándo serán objetos de su juicio esos hijos, que aún está por llegar. Entre tanto, tenemos actualmente un Israel que está ahí, que ha vuelto al mapa, pero que no teme a Dios como nación. Hay creyentes, indiscutiblemente, hay siempre pueblo de Dios en todo lugar, inclusive, por supuesto, en Israel, pero como nación andan como cualquier otra nación del mundo, con los mismos principios de los sistemas políticos mundanos y con las mismas leyes inmorales que los reinos de este mundo y los mismos intereses materiales y económicos. No tienen como objetivo nacional la gloria de Dios, del Dios de Israel. Así que este no es el Israel con el que Dios establecerá pacto perpetuo, pacto de paz. Así está escrito, mirad Ezequiel capítulo 37, versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Así que el Israel de ahora es el Israel que será escarmentado, no con el que hará pacto perpetuo. Todavía necesita un escarmiento y una restauración, y entonces sí habrá pacto perpetuo con ellos. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 9, 6 al 8, diciendo: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto es muy importante. Pero llegará el día y llegará el escarmiento y llegará la gran lamentación de la nación entera, y mirarán al que traspasaron, escrito está, y harán gran lamentación por él, y entonces todo Israel será salvo, y andará a la luz de su rey. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, nos habla lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad.
Mirad, Ezequiel 37, 22 al 25 dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Mi siervo David se refiere a el descendiente definitivo de la casa de David, que es el Mesías. Todo el mundo vivirá bajo la luz de un rey y un reinado justo y perfecto. En Isaías 48 vemos que Israel fue rebelde, idólatra y duro de servir, pero que Dios cumple. Ningún otro pueblo hubiese sido mejor. No estaba la solución en el instrumento, sino en el que usa al instrumento. Israel no es Salvador, Salvador es Dios. Ningún pueblo, ningún hombre, ninguna religión es salvadora. Solo Dios en Jesucristo puede salvar. Las bendiciones y las maldiciones se verían solapadas unas tras otras en función de las vivencias cíclicas del pueblo. Sin embargo, la promesa de restauración y de bendición definitiva se realizará mediante una operación de raíz, desde la raíz del problema. Y así, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, el Señor ya decía: y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. Así que no serán los ritos externos ni las prácticas externas los que harán volver al hombre a su Dios, sino un cambio profundo del corazón, del interior del ser humano. Y mirad lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 11, 12 y 15, diciendo: y si su transgresión, la transgresión de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección, sus defectos, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Es decir, si cuando actuaron mal con su rey, con su Mesías, eso fue la forma en la que Dios trajo salvación para nosotros, mediante la crucifixión de su Hijo, cuanto más cuando sea restaurado Israel plenamente y venga el Mesías aceptado y reinando como Señor y Rey. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, sigue el apóstol Pablo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Tras el gran golpe final, tras mirar a su Mesías y hacer gran lamentación por él, el arrepentimiento profundo y verdadero de un pueblo que definitivamente se quebranta delante de su Dios, su Mesías y su Rey se levantará sobre su trono, se sentará en él y el cetro le será devuelto a Israel, como dijo, hasta que venga Silo y le será dado el juicio para el mundo entero. Isaías 9, 1 al 2 y 6 al 7 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Salmo 2 nos relata la toma de posesión del reinado por parte del Mesías. Ya no viene a ser siervo, ahora viene a reinar. Ahora, con todo Israel convertido, con Jesucristo reinando en Jerusalén, Israel será un referente a todos los pueblos y la profecía podrá materializarse no solamente en el siervo con mayúsculas, sino esta vez ya en el siervo con minúsculas, en Israel. Y por cuanto se trata del Hijo de Dios venido al mundo, inmortal, su reino será conocido como el reino milenial. En Isaías capítulo 2 versículos 1 al 4 nos habla del reinado universal de Jehová, es decir, Dios reinando ya en este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo. En Isaías capítulo 11 versículos 1 al 2 se nos habla en los versículos 1 y 2 del resurgir de un rey que viene de la raíz de Isaí, es padre de David, es decir, descendiente de David, el cual se caracteriza por la sabiduría, por su consejo, por su poder, por su temor de Dios,
Los versículos 3 al 5 nos habla de la perfección de su reinado en cuanto a justicia para con todos. En los versículos 6 al 8 nos habla de su influencia en la misma naturaleza, como el lobo se apacienta con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, la vaca con la osa, el león comerá paja como el buey, el bebé podrá estar junto a la cueva de una víbora y los niños serán los que pastoreen. No habrá peligro, no habrá temor, no habrá miedo, el mal estará absolutamente contenido. El versículo 9 nos habla de que no hará mal y Dios será conocido por todos. Y los versículos 10 al 12 nos presenta a Israel como un referente mundial y el pueblo de Israel estará todo en su tierra y las naciones acudirán a su encuentro para recibir del Dios de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36 nos dice lo siguiente y con esto acabamos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.